Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén pasando un día fantástico. Si son nuevos por aquí, me presento, soy. Aquí pon tu nombre o el nombre del canal, y me dedico a traerles contenido sobre. Menciona el tema principal de tu canal, por ejemplo, farándula turca, noticias de espectáculos, análisis de series, etc. Y si ya son suscriptores, un abrazo enorme. Gracias por su apoyo constante, significa muchísimo para mí. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema explosivo. Un tema que sé que les va a encantar porque involucra a dos de las figuras más queridas y, sobre todo, más comentadas de la farándula turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que también hablaremos de un consejo inesperado, que nada menos que Kabir Bedi le ha dado a Can Yaman. Sí, Kabir Bedi. El mismísimo Sandokan. ¿Se imaginan? Un ícono de la actuación internacional dándole consejos a Can. Esto es algo que, créanme, no se pueden perder. Vamos a analizar este consejo al detalle, vamos a ver qué implicaciones tiene, qué significa para la relación de Can Yaman con Demet Özdemir, y si realmente Can corre el riesgo de perderla. Porque, seamos honestos, la historia entre ellos dos siempre ha sido, bueno, digamos que un torbellino. Así que prepárense, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, su café, su té, lo que tengan a mano, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido interesante y sobre todo, actual sobre sus artistas favoritos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, empecemos con este chismecito. Bueno, primero lo primero, pongámonos en contexto. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo. Demet Özdemir, la actriz talentosísima, bellísima y con una energía arrolladora que nos ha cautivado en cada uno de sus proyectos. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de la televisión turca, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, como la conocemos aquí. Y fue precisamente durante el rodaje de esta serie que surgió la chispa, la química, esa conexión que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Desde el principio su relación fue objeto de rumores, de especulaciones, de titulares en la prensa rosa. Ellos por su parte siempre fueron muy discretos, muy cuidadosos con su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente su romance, pero las miradas, las sonrisas, los gestos, todo hablaba por sí solo. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y seamos sinceros, todos, absolutamente todos, queríamos que estuvieran juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo, los rumores de su separación comenzaron a circular con fuerza. Problemas de agenda, diferencias personales, la presión mediática, todo parecía conspirar en su contra. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó, Can Yaman y Demet Özdemir habían tomado caminos separados. Fue un golpe duro para sus fans, para todos aquellos que creímos en su amor. Pero la vida continúa, y tanto Can como Demet siguieron adelante con sus carreras. Can se fue a Italia, donde se convirtió en una estrella aún más grande, protagonizando series y campañas publicitarias de renombre. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía, con nuevos proyectos que la consolidaron como una de las actrices más importantes de su generación. Pero la llama de la esperanza nunca se extinguió del todo. Siempre hubo rumores, siempre hubo especulaciones sobre una posible reconciliación. Y es que, seamos honestos, la química entre Can y Demet es innegable. Es algo que se siente, que se ve, que se percibe en cada una de sus interacciones. Y ahora, con este consejo de Kabir Bedi, la esperanza renace con más fuerza que nunca. ¿Pero qué fue exactamente lo que le dijo Kabir Bedi a Can Yaman? Bueno, según fuentes cercanas a ambos actores, Kabir Bedi, quien ha tenido la oportunidad de conocer a Can en varios eventos y proyectos internacionales, le habría aconsejado a Can que no deje escapar a Demet Özdemir. Sí, así de directo, así de contundente. Al parecer, Kabir Bedi habría visto la conexión especial que existe entre Can y Demet y le habría advertido a Can que no cometa el error de perder a una mujer como ella. Kabir Bedi, con su vasta experiencia en el mundo del espectáculo y en la vida en general, habría notado algo en la relación de Can y Demet que Can quizás no está viendo o no está valorando lo suficiente.
Y es que a veces cuando estamos inmersos en nuestras propias vidas, en nuestros propios problemas, nos cuesta ver las cosas con claridad. Necesitamos que alguien de afuera, alguien con perspectiva, os abra los ojos y nos haga ver lo que realmente importa. Y en este caso, Kabir Bedi parece haber sido esa persona para Kanyaman. Le habría recordado a Khan que el amor verdadero es algo difícil de encontrar y que, cuando lo encuentras, debes cuidarlo, protegerlo y valorarlo. Le habría dicho que no se deje llevar por las presiones externas, por las expectativas de los demás, sino que siga su corazón y luche por lo que realmente quiere. ¿Pero por qué Kabir Bedi le diría esto a Kanyaman? ¿Qué vio él en Demet Özdemir que le hizo pensar que es una mujer que vale la pena luchar por ella? Bueno, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, Kabir Bedi es un hombre sabio, un hombre que ha vivido mucho y que ha aprendido mucho de la vida. Él sabe reconocer el talento, la belleza, la inteligencia y la bondad en las personas. Y seguramente vio todo eso en Demet Özdemir. En segundo lugar, Kabir Bedi es un hombre que valora la autenticidad, la honestidad y la integridad. Y Demet Özdemir es una mujer que se caracteriza por ser precisamente eso, auténtica, honesta e íntegra. Ella es una persona que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que Kabir Bedi seguramente admiró mucho. En tercer lugar, Kabir Bedi es un hombre que cree en el amor verdadero. Él ha experimentado el amor en carne propia y sabe lo importante que es encontrar a alguien con quien compartir tu vida, alguien que te ame y te apoye incondicionalmente. Y seguramente vio en Khan y Demet el potencial para construir una relación duradera y feliz. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿Kanyaman hará caso al consejo de Kabir Bedi? ¿Se dará cuenta de que Demet Özdemir es una mujer que no puede permitirse perder? ¿Luchará por reconquistarla? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero en mi opinión, Khan debería tomar muy en serio este consejo. Demet Özdemir es una mujer excepcional, una mujer que tiene mucho que ofrecer. Ella es talentosa, hermosa, inteligente, divertida, amable y generosa. Es una persona que ilumina cualquier lugar al que va. Y además tiene una conexión especial con Kanyaman, una química que es innegable. Si Khan deja escapar a Demet, creo que se arrepentirá toda su vida. Porque, como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y Khan corre el riesgo de perder a una mujer que podría ser la persona más importante de su vida. Pero, ¿qué podría hacer Khan para reconquistar a Demet? Bueno, yo creo que lo primero que debe hacer es ser honesto consigo mismo. Debe preguntarse si realmente la ama, si realmente quiere estar con ella y si está dispuesto a luchar por su relación. Si la respuesta es sí, entonces debe demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Debe demostrarle a Demet que la valora, que la respeta, que la admira y que la ama incondicionalmente. Debe estar ahí para ella, apoyándola en sus proyectos, celebrando sus éxitos y consolándola en sus fracasos. Debe demostrarle que es un hombre en el que puede confiar, un hombre que la hará feliz. Debe ser paciente, comprensivo y tolerante. Debe entender que Demet puede tener dudas, puede tener miedos y puede necesitar tiempo para confiar de nuevo en él. Debe estar dispuesto a darle ese tiempo y a demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su relación funcione. Y sobre todo, debe ser auténtico. Debe mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Debe ser honesto con Demet sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos y sobre sus intenciones. Debe demostrarle que es un hombre sincero, un hombre en el que puede confiar. Si Khan hace todo esto, creo que tiene una buena oportunidad de reconquistar a Demet. Pero no será fácil. Tendrá que trabajar duro, tendrá que ser paciente y tendrá que demostrarle a Demet que realmente la ama. Pero si lo logra, creo que valdrá la pena. Porque el amor verdadero es algo que vale la pena luchar por ello. Ahora bien, hablando de Demet, ¿cómo creen ustedes que ella se siente con todo esto? Es evidente que ella también ha seguido adelante con su vida, se ha enfocado en su carrera y, de hecho, se casó. Un matrimonio que lamentablemente no duró mucho. Pero eso no quita que ella también haya tenido que procesar muchas cosas. Es probable que en el fondo ella también conserve un cariño especial por Khan. Es difícil olvidar una relación tan intensa, tan mediática y sobre todo, tan real como la que tuvieron ellos dos. Pero también es probable que ella tenga sus reservas, sus miedos y sus dudas.
Después de todo, la ruptura no fue fácil y es natural que ella se pregunte si realmente vale la pena darle otra oportunidad a Kan. Por eso es tan importante que Kan sea paciente y comprensivo. Que le dé a Demet el espacio que necesita para procesar sus sentimientos y para tomar una decisión. Y que, sobre todo, le demuestre con hechos que ha cambiado y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su relación funcione. En definitiva, la situación entre Kan Yaman y Demet Özdemir es complicada, pero no es imposible. Con el consejo de Kabir Bedi resonando en los oídos de Kan, y con un esfuerzo sincero por parte de ambos, creo que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero como dije antes, solo el tiempo dirá lo que realmente sucederá. Así que mis queridos amigos, manténganse atentos a mis próximos vídeos porque les prometo que estaré actualizándolos sobre este tema. Estaré siguiendo de cerca los movimientos de Kan Yaman y Demet Özdemir para traerles la información más reciente y los chismes más jugosos. No se lo pierdan. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo en que pensar. En resumen, hemos hablado del consejo inesperado que Kabir Bedi le dio a Kan Yaman, que no deje escapar a Demet Özdemir. Hemos analizado este consejo al detalle, hemos visto qué implicaciones tiene y hemos especulado sobre si Kan realmente corre el riesgo de perder a Demet. Hemos dicho que la relación entre Kan y Demet siempre ha sido un torbellino, pero que la química entre ellos es innegable. Hemos dicho que Kabir Bedi, con su vasta experiencia en el mundo del espectáculo y en la vida en general, vio algo en la relación de Kan y Demet que Kan quizás no está viendo o no está valorando lo suficiente. Hemos dicho que Demet Özdemir es una mujer excepcional, una mujer que tiene mucho que ofrecer. Y hemos dicho que Kan debería tomar muy en serio el consejo de Kabir Bedi y luchar por reconquistarla. Pero también hemos dicho que Demet tiene sus reservas, sus miedos y sus dudas, y que Kan debe ser paciente, comprensivo y tolerante. En definitiva, hemos dicho que la situación entre Kan Yaman y Demet Özdemir es complicada, pero no es imposible. Y que solo el tiempo dirá lo que realmente sucederá. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del consejo de Kabir Bedi? ¿Creen que Kan Yaman debería hacerle caso? ¿Creen que Kan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Qué creen que debería hacer Kan para reconquistar a Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido interesante y sobre todo, actual sobre sus artistas favoritos. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.